Hola, hola, muy feliz sábado, qué lindo que es poder saludarlos, bienvenido a este nuevo culto, qué alegría saber de que seguimos pudiendo reunirnos personalmente con muchos, por lo menos en los templos, pero bueno, con limitaciones, así que también tenemos la posibilidad de tener este culto virtual y qué bueno que hoy tenemos la tecnología suficiente como para poder mantenerlo también en el tiempo. Y bueno, queremos que se sientan a gusto, que se sientan como en casa, que lo puedan disfrutar allí desde sus hogares, desde su casa, pero también pensando en estar en presencia de Dios, estar en la casa de nuestro Dios, en transformar nuestros templos en lugares en los cuales adoramos a nuestro Señor. Y te invito a que podamos tener un culto con todas las letras, a pesar de estar a través de una pantalla. Que allí donde estás también puedas orar, puedas leer la Biblia, puedas reflexionar, podamos cantar alabando junto a nuestro Dios y que no sea un impedimento para poder relacionarnos con el cielo y con nuestro Dios directamente. Y bueno, queremos saludar a las iglesias de San Martín, a la iglesia de Cordón Forestal, también a los hermanos de Sarmiento y bueno, así también a los de otros lugares que forman parte también de nuestro culto virtual, esto que nos da la posibilidad de llegar a distintos lugares. Y vamos a comenzar alabando a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con un himno. El himno es el número 248 que se titula Que mi vida entera esté. ¿Cantamos juntos a nuestro Dios? Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Rindo
Y ahora te invito a que en actitud de reverencia, allí donde estás, si querés hacerlo de rodillas mejor todavía, que podamos hablar con nuestro Señor a través de una oración. Querido Dios y Padre nuestro, estamos muy agradecidos en este momento de poder participar de este culto. Agradecidos porque nos amas, porque nos regalas la vida, porque nos permites, a pesar de todo, de las complicaciones que van surgiendo, de cómo está toda la situación, poder reunirnos igualmente y participar de este culto que elevamos a tu nombre. Rogamos tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros en los distintos lugares donde estamos y que pueda ser útil también el mensaje que tengamos en esta mañana de parte o a través de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. Bueno, es momento de seguir adorando a nuestro Dios y hacerlo en esta oportunidad a través de los diezmos y de las ofrendas. Y como siempre tenemos el momento para un testimonio. Así que probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy: Chico mecánico. Dime, Pancho, ¿cómo está este auto? ¿Estará listo hoy? Está casi listo, ya puse el repuesto en su lugar. Creo que en media hora estará listo. Apúrate porque hay muchos autos que arreglar. Don Olimpio, quisiera conversar con usted. ¿Qué pasa? Quisiera contarle que he conocido a la iglesia adventista y ellos guardan el sábado. Necesito que me dé el sábado libre. Piensa bien, muchacho. Eres el mecánico mejor pagado de este taller. Estoy dispuesto a renunciar a esta comisión para servir a mi Dios. Mira, si no vienes a trabajar el sábado, voy a tener que despedirte. De acuerdo, entonces. Ponga a otra persona en mi lugar, porque a partir de hoy, yo ya no soy su empleado en este taller. Pancho no tuvo dudas. Tomó la mejor decisión de su vida: servir al Señor. Poco tiempo después, recibió una propuesta para ser socio de un taller mecánico muy cercano al de su antiguo jefe. Pancho estaba encantado con las verdades que había estudiado en la palabra de Dios. Terminó los estudios y junto a 2 hermanas bajó a las aguas bautismales. Pero tenemos la certeza que dentro de poco tiempo, para gloria de Dios, todos estarán bautizados en la iglesia. Y es por esto, mi Dios, que como ministro del Evangelio y siguiendo la orden del Maestro, bautizo a Francisco el Mecánico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Pancho el Mecánico se convirtió en un ganador de almas, un evangelista. Era fiel en el diezmo y trajo a toda su familia para la iglesia. Un día recibió la noticia que su antiguo jefe se sentía muy mal en el taller y que se había desmayado dentro de un auto. Don Olimpio, Don Olimpio. Hola, Don Olimpio, ¿cómo se ha sentido? Mi amigo, casi me muero esta vez. No, Don Olimpio, usted es muy fuerte. Le queda mucho todavía. Yo te llamé aquí porque quiero hacer un negocio contigo. ¿Qué tipo de negocio? El médico dijo que ya no podré trabajar. Tendré que parar y quiero que te hagas cargo del taller. ¿Se acuerda cuando le pedí el sábado libre? Y usted no me lo dio y además me despidió. Bueno, un amigo me invitó a ser socio en otro taller. Por esta razón, no puedo trabajar para usted. Pero si usted me arrienda su taller mecánico, yo termino mi sociedad y le pago un arriendo mensual. Estoy de acuerdo.
te arrendaré el taller mecánico. ¿Quién lo diría? Pancho el mecánico, hace un año amenazado de despido, ahora es el nuevo dueño del taller. Se casó y tuvo 7 hijos. Prosperó financieramente y ayudó a la iglesia a crecer aquí en Caruaru. Yo soy Pancho el mecánico y este es mi testimonio. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Lindo testimonio, ¿cierto? Qué importante que es mantener esa fidelidad a nuestro Dios. A pesar de que la situación externa por ahí nos quiera presionar, pero confiemos en Dios. Dios tiene una buena salida para tu vida, para mi vida, así como la tuvo para el mecánico. Y bueno, vamos a dar lugar ahora, a mencionar cómo podemos hacer para devolver nuestros diezmos, entregar las ofrendas. Podemos acercarnos a los templos en los momentos en los que están abiertos. Podemos hacerlo a partir de la aplicación 7Me, que me parece que es la forma más práctica de poder realizarlo. A través de una transferencia directa a las cuentas de la Asociación Argentina del Sur. O si está limitado todavía, poniéndose en contacto con quien les habla, con las tesoreras de la iglesia. Y de esa forma poder hacer llegar esos recursos para que la obra del Señor pueda seguir avanzando. Y vamos a la adoración infantil, momento más esperado para los más pequeñitos, algo que les gusta mucho. Así que en esta oportunidad habla acerca de las madres. Así que disfrutemos también de este momento especial, preparado para los más chicos, pero que a los grandes también nos gusta. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Amiguitos, feliz sábado. ¿Han visto a mi mami? Le estoy preparando una linda canción. ¿Quieren escucharla? Cuando empecé a caminar, cuando empezaba a llorar, siempre estuviste ahí, siempre estarás junto a mí. Quiero que sepas, mamá, siempre te voy a cuidar, siempre en mi mente estarás, eres la mejor mamá. Y ustedes, amiguitos, ¿qué sorpresita le están preparando para el día de mañana a sus mamis? El día de hoy vamos a conocer una historia de una mujer que deseó tener un bebé. Esta historia se encuentra en la Biblia. La mujer se llama Ana. Vamos a conocerla. La Biblia cuenta sobre una familia muy especial. Ellos vivían en las alturas de las montañas. Se llamaban Ana y Elcana. Ellos se amaban muchísimo, pero había un detalle. No tenían hijos y eso causaba una gran tristeza en su corazón. Elcana amaba muchísimo a Ana, pero buscó otra esposa que le diera hijos. Imagínense, chicos, cuán difícil fue esa situación para Ana, pero ella decidió poner en oración su pedido y le suplicó al Señor que le diera la bendición de ser mamá. Un día, toda la familia viajó a la ciudad donde estaba el templo. Al entrar al templo, Ana comenzó a llorar y orar por aquel hijo. El sacerdote Elí notó que esa mujer solo movía los labios. Entonces pensó que la mujer estaba ebria. «Le voy a decir que salga de aquí», dijo el sacerdote. «Este lugar es sagrado».
Pobrecita de Ana, estaba tan triste y encima el sacerdote no la comprendía. Pero Ana le explicó que estaba conversando con Dios sobre aquel dolor que tenía en su corazón. Cuánta tristeza sentía porque no podía ser madre. Entonces el sacerdote Elí comprendió a Ana y oró junto con ella. Luego le dijo que se fuera en paz porque Dios respondería a su oración. Ella deseaba mucho tener un bebé, lo amaría y lo cuidaría. Así que hizo un voto especial. Le prometió al Señor que si Él le daba un hijo, lo dedicaría a Él desde muy pequeño. Ana se limpió las lágrimas, se levantó y se fue feliz porque confiaba en la promesa del Señor. Y el Señor respondió el pedido de Ana. Ella concibió a su bebé, aquel que llamó Samuel. ¡Qué gran felicidad para Ana! Ella por fin pudo tener a su hijo tan anhelado. Pero chicos, ¿ustedes recuerdan la promesa que hizo Ana al Señor? ¿La habrá cumplido? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Ana amó con todo su corazón al pequeño Samuel, lo cuidó muy bien, pero sobre todo le enseñó las cosas divinas, le enseñó a orar con todo su corazón a nuestro Padre Celestial. Ana era feliz de tener a su pequeño Samuel. Y aún siendo pequeño, Ana llevó a Samuel a vivir al templo y él le sirvió a Dios hasta el fin de su vida. Dios bendijo grandemente a Ana. Ella pudo tener más hijos y los cuidaba con mucho amor, pero sobre todo oraba por cada uno de ellos. Ana fue una excelente madre, siempre se preocupaba por enseñarle a cada uno de ellos sobre el amor de Dios. Chicos, Dios nos ama mucho y compara su amor con el amor de una madre. ¿Y saben por qué? Porque al igual que Dios, ellas nos cuidan y nos protegen con mucho amor. Se preocupan por nuestro bienestar, están pendientes de la ropa que vamos a vestir, de la comida que vamos a tener y cuando estamos enfermitos, ellas nos cuidan con mucho amor y mucha paciencia. ¡Qué bendición tener a mamá! Y no solo eso, nuestras mamitas oran por nosotros. Sí, tu mamita ora cada día por ti para que tú te mantengas en los caminos del Señor. Así como Ana oraba por Samuel. Escuchen lo que dice la Biblia. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y ahora nosotros también debemos de orar por mamita y decirle cada día lo siguiente. Gracias, Señor, por mamá. Muy bien, David, qué lindas palabras. ¿Y qué les parece ahora si vamos y abrazamos a mamá muy fuerte y le decimos cuánto la amamos? ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Ahora acompáñenme a orar y agradecerle al Señor por mamá. ¿Oramos? Querido Dios, gracias te damos por la maravillosa mamá que nos diste. Ayúdanos a amarla, a respetarla y a cuidarla. Gracias por tu amor manifestado en el amor de nuestras madres. En el nombre de Jesús, amén. Así como la mamá de Samuel estuvo orando por Samuel, creo que cada uno de los padres, las madres, oramos diariamente por nuestros hijos. Y que eso, para los papis, para las mamis, que no se corte, que podamos seguir orando, que podamos seguir intercediendo delante de Dios por los más pequeños o no tan pequeños, por nuestros hijos en general. Y niños, sepan que siempre los padres de ustedes estarán orando por ustedes, porque lo más importante para nosotros como padres es el bienestar de cada uno de ustedes. Así que, bueno, a disfrutar de eso, a saber de que hay alguien siempre orando y también a mantenerlo en oración a la inversa. Los niños también, qué bueno que puedan estar orando por sus padres. Y momento de presentar al pastor Ciro Bravo. Él es departamental de publicaciones de la Asociación Argentina Central. Está emparentado con Comodoro Rivadavia.
es esposo de una hija de Comodoro Rivadavia, así que pastor, muchas gracias por estar acompañándonos en esta mañana y esperamos que Dios lo pueda utilizar para compartir un mensaje para cada uno de los hermanos que hoy pueden estar mirando esta programación. Feliz sábado, hermanos. Es un privilegio para mí poder estar en esta mañana con ustedes, poder abrir la palabra del Señor y compartir con ustedes un mensaje de ella para nuestra vida. Hay un capítulo de la palabra de Dios que personalmente me gusta mucho y es el Salmo 51. Ese salmo que en su misma introducción nos dice que escribió el rey David luego de que lo visitara Natán, el profeta. Y nos dice que había sido después de que se llegó a Betsabé. Y Natán vino a él y le dio ese mensaje. Ustedes recuerdan esa historia de ese hombre que tenía 100 ovejas y el otro que tenía una sola. ¿Y por qué me siento identificado con esto? Porque muchas veces en nuestra vida nos puede pasar algo similar a lo que le pasó al rey David. Podemos caer, podemos tropezar, podemos cometer un pecado. Pero hasta el momento en el que Natán llega y le cuenta a David acerca de esta historia, David no había tenido ese momento de reconciliación con el Señor. No había tenido ese momento de reencontrarse con el Señor. No había tenido la oportunidad de ser perdonado y que la sangre de Cristo, que hoy sabemos que es Cristo, en ese momento eran los sacrificios de animales, haya sido rociada sobre él. Y entonces se escribe uno de los salmos más hermosos, donde se le pide al Señor, se ruega el perdón de los pecados. Nos dice allí, en ese salmo, algunos de los textos, por ejemplo el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Pero también nos dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero hay un versículo que me gusta mucho y que al principio no entendía y que hoy en esta mañana vamos a repasar, vamos a conocer por qué el salmista dice esto. Nos dice allí el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿De dónde viene esta historia? ¿Por qué el salmista nos dice que necesitaba ser purificado con hisopo? Necesitaba ser lavado. ¿Saben? Esto que menciona aquí el rey David se encuentra en un sacrificio muy particular. Y me gustaría que me acompañen. Va a ser el texto, va a ser el capítulo que vamos a repasar en esta mañana y se encuentra allí en Números 19. Y en este capítulo tiene un sacrificio muy particular, que tal vez no lo hayan leído antes o tal vez si lo leyeron, no se acuerdan de qué se trata. Pero nos dice allí Números 19, versículo 1 y 2, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley de Jehová, de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, perfecta, en la cual no se haya puesto yugo. Saben que aquí ya notamos algunas cosas interesantes en este sacrificio. Primero, lo más extraño, que tenía que ser una vaca. Saben que cuando en los sacrificios del Antiguo Testamento el animal que se presentaba como sacrificio era hembra, generalmente se trataba por cuestiones personales, generalmente pecados personales. Pero no solo eso, sino que tiene una connotación más o un detalle más. Esta vaca debía ser rojiza, dice esta versión de la palabra de Dios. Otras versiones dicen la sana, otras versiones dicen roja. ¿Sí? La vaca roja. Entonces esta vaca roja tenía que ser sacrificada
nos dice allí, tenía que ser traída delante del sacerdote, de Eleazar, y tenía que ser llevada, según el versículo 3, fuera del campamento. Y nos dice, sigue diciendo la palabra del Señor, que en ese sacrificio un hombre, no el sacerdote, un hombre degollaba la vaca. El sacerdote tomaba de su sangre, asperjaba 7 veces hacia el santuario que se encontraba dentro del campamento. Y entonces, una vez que hacían todo este ritual, la vaca tenía que ser quemada con algunas cosas. Nos dice allí la palabra de Dios en el versículo 5, nos dice que tenía que ser quemada toda la vaca, completa. Su carne, todos los componentes de la vaca. Dice el versículo 6 que también se tenía que tomar algunas cosas más. Primero, madera de cedro. Segundo, tenían que tomar también hisopo. Y tercero, tenían que tomar, dice allí, tela roja o tela escarlata, puede decir también su palabra, la palabra de Dios según su versión. Y entonces echarla dentro de ese incendio, dentro de ese fuego que ardía, y se tenía que consumir todo. ¿Y qué sucedía una vez que pasaba esto? Bueno, un hombre limpio ceremonialmente, recogía esas cenizas y las ponía en algún lugar especial fuera del campamento. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, pastor, pero ¿y para qué servía esto? Bueno, esto tenía un uso muy particular. Nos dice la palabra de Dios que cualquiera, dice el versículo 11, que toque un cadáver de cualquier persona, quedará impuro 7 días. Y saben, hermanos, en esta pandemia nosotros hemos visto cosas terribles, ¿verdad? Recuerdo al principio un conocido me contaba que en otro país de aquí de Sudamérica, a las personas, tenían personas que habían fallecido por causa de la pandemia dentro de sus casas. Y entonces tenían que retirarlas y había cadáveres en las calles de algunas ciudades. Entonces, en aquel tiempo, si nos hubiera pasado lo mismo, tendríamos que haber pasado por este proceso de purificación. ¿Y de qué nos sirve? ¿Cómo podemos aplicarlo nosotros a nuestra vida? He decidido que el título de este sermón, tal vez ustedes ya lo vieron, es No soy mío, Señor. No soy mío, soy tuyo. ¿Y por qué este título? En un ratito vamos a develarlo. Entonces, ¿qué sucedía si nosotros teníamos, imaginemos que estábamos en aquel tiempo y teníamos contacto con un cadáver? En primer lugar, teníamos que retirarnos fuera del campamento, tomar un poquito de esa ceniza, de ese sacrificio especial que había sucedido fuera del campamento, mezclarlo con agua limpia, con agua viva o agua que corra, nos dice la palabra de Dios. Y entonces teníamos que comenzar un proceso de purificación. Y este proceso constaba de 2 etapas. La primera era, a los 3 días, teníamos que participar de esa limpieza. Y luego, al 7º día, también. Entonces, después de haber tenido contacto con la muerte, teníamos que pasar por ese proceso de purificación. Y ustedes me dirán, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Saben, el Señor en este mensaje nos quería dejar algo muy claro. Las consecuencias del pecado son reales. El pecado es real y sus consecuencias son fatales. Cada vez que nosotros vivimos en este mundo, cada vez que nos relacionamos con la consecuencia más fatal del pecado, según el libro de Romanos, que es la muerte, nosotros tenemos que recordar que vivimos en este mundo y necesitamos ser purificados. ¿Y por qué les decía recién, por qué titulé este sermón de esa manera? Ustedes saben que nos dice Elena de White, allí en Joyas de los Testimonios, el primer tomo, la página 485, nos dice así:
después de rociar con hisopo la tienda, sobre la puerta de aquellos que habían sido purificados se escribía: no soy mío, Señor, soy tuyo. Así debe ser con los que profesan ser purificados por la sangre de Cristo. Dios no es menos exigente ahora que en los tiempos antiguos. En su oración, el salmista se refiere a esta ceremonia simbólica cuando dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido, más que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. ¿Saben, hermanos? ¿Qué pasa o qué pasaba en aquella época si nosotros o esa persona decidía no pasar por este proceso de purificación? Acompáñenme allí en el capítulo 19 que estamos leyendo, el versículo 13. Y luego de esa primera sección donde dice que había que purificarse, nos dice que si alguien no se purificaba, dice: todo aquel que toque un cadáver de cualquier persona y no se purifique, tenía una consecuencia fatal. Nos dice la palabra de Dios: contamina el tabernáculo de Jehová. Esa persona será eliminada de Israel. El mismo mensaje básicamente nos dice el versículo 20, que cualquier persona que no participara de este ritual, de este sacrificio, tenía que ser eliminada, porque contaminaba el tabernáculo de Jehová. Querido hermano, ¿qué lección podemos sacar de esta parte? En primer lugar, en estos tiempos en los que vivimos, necesitamos constantemente limpiar nuestras vidas, limpiar nuestros pasos, limpiar nuestros caminos con la sangre del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan allí en el aposento alto, en la última cena, cuando el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y entonces el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, si me vas a lavar, lávame todo. Pero Jesús le dijo que el que estaba limpio necesitaba también lavar sus pies. ¿Saben, hermanos? El rey David, como le hablábamos al principio, era un hombre consagrado al Señor. Cometió un pecado y tuvo que pasar por este proceso de purificación que él ya conocía, un hombre de guerra. Seguramente había participado muchas veces de este ritual. Y ahora, una vez más, necesitaba pasar por el proceso de purificación. Y nos dice la palabra de Dios en este capítulo especial que estamos leyendo, en el versículo 17, el versículo 9, nos dice al final que este era un sacrificio de expiación. ¿Qué significa que era un sacrificio de expiación? Que era un sacrificio por el pecado. Aunque la persona que tocaba un cadáver no había pecado en sí mismo, porque no es pecado eso, pero había tenido contacto con el pecado. Y nos dice también el versículo 17 que mencioné recién. Dice: la vaca quemada de la expiación, o la vaca quemada para el pecado. ¿Saben, hermanos? Que este es un sacrificio por el pecado. ¿Pero qué tipo de pecado? Ustedes saben que la palabra de Dios usa distintas palabras para pecado. Alguna es rebelión y otro, que es la palabra que se usa aquí, que es hatat, que significa paso en falso o un resbalón del pie. Este sacrificio tenía que ver o tiene relación para nosotros, para nuestra vida. Y me gustaría que me acompañen a buscar otros textos que se encuentran en la palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Acompáñenme hasta el libro de Hebreos, capítulo 9, donde nos recuerda acerca de este sacrificio tan particular. Nos dice allí en el capítulo 9,
del libro de Hebreos, el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los impuros, santifican para la purificación de la carne. Y ahora nos hace una pregunta que necesita ser pensada, necesita ser interiorizada en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En este caso, el apóstol Pablo toma este sacrificio raro, este sacrificio que se llevaba a cabo, recordemos, fuera de la puerta, que no se utilizaba un carnero, no se utilizaba un macho cabrío, sino que se utilizaba una vaca. Y esta vaca tenía que ser roja y mezclado con algunos elementos también rojos, símbolos de la purificación, como la tela escarlata, como la madera de cedro. Y entonces tenía que quedarse allí listo para cuando la persona tuviera contacto con la mayor consecuencia del pecado, que es la muerte, pudiera salir del campamento, buscar esa ceniza y ser purificado. Querido hermano, querido amigo, que nos estás acompañando, que estás viendo este tema, este sermón, ¿te pasó alguna vez, viviste la experiencia de David? ¿Viviste la experiencia en tu vida, en algún momento, de haberte resbalado, de haber caído, de haber pecado, de haberte alejado del Señor? Y no importa tu vida pasada, no importa si hiciste grandes cosas para el Señor, no importa si alguna vez estuviste muy bien en tu relación con Dios. Cada día necesitamos pasar por este proceso de purificación. Cada día necesitamos ser limpios con la sangre de Cristo. Cada día necesitamos salir fuera del campamento y ser santificados. Porque tiene una consecuencia grave no hacerlo. Nos decían Números, allí en los versículos 13 y 20 que leímos, que cualquier persona que no pasara por ese proceso de purificación iba a ser cortado del pueblo de Israel, iba a ser eliminado del pueblo. Saben, eso tiene una enseñanza eterna también. Nos dice la palabra de Dios que no entrará nadie que no se haya limpiado sus ropas en la sangre del Cordero, no entrarán en el reino de los cielos. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor que este sacrificio nos quiere enseñar algo importante. En el versículo 14 que leíamos recién dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Limpia tu conciencia, limpia mi conciencia de obras muertas, con un objetivo, con una razón, que podamos servir, dice allí, al Dios vivo. Y saben, la palabra de Dios nos dice que este sacrificio se llevaba a cabo fuera de la puerta, con un objetivo especial. El sacrificio de Cristo no es solamente para los que están adentro del pueblo, no es solamente para los que estaban dentro de Jerusalén o los que estaban dentro allí del campamento. El sacrificio se hizo afuera para que todas las personas tuvieran acceso a él. El sacrificio se hizo afuera para que cada ser humano pueda acceder a esas cenizas y pueda ser limpio. Y entonces el apóstol Pablo también, en el capítulo 13 del libro de Hebreos, nos hace una invitación, nos hace un llamado. Y nos dice allí, en el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Y dice el versículo 12, por lo cual también Jesús,
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y no termina allí. Nos hace una invitación en el versículo 13. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su oprobio. Querido hermano, todos los días necesitamos ser rociados por la sangre de Cristo. Todos los días necesitamos ser limpios. Nos dice la palabra de Dios, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, lo sigue diciendo allí el versículo 14, sino que buscamos la porvenir. Nosotros no estamos aquí para quedarnos, estamos esperando otra ciudad y no podremos entrar en ella si no somos purificados antes por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo el apóstol, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Querido hermano, quisiera terminar con esta pregunta. Dice en el dintel de tu puerta, está escrito allí en la tabla de tu corazón, está escrito en algún lugar de tu vida, no soy mío, Señor, soy tuyo. Porque si está escrito, entonces significa que la sangre de Cristo fue rociada sobre ti. Pero recuerda, ese escrito puede ser borrado y necesita ser nuevamente colocada en nuestra mente y en nuestro corazón cada vez que nos arrepentimos y buscamos su perdón. Te invito a que en esta mañana te acerques al Señor. Si te has resbalado, si te has equivocado, acércate nuevamente a Él y di como el salmista, lávame y seré más blanco que la nieve. Si estas palabras están escritas en tu mente y en tu corazón, si en verdad quieres ser del Señor y no tuyo, te invito a que te inclines en este momento en tu casa, en el auto si nos estás escuchando o en el lugar donde te encuentres y puedas orar conmigo y pedirle al Señor que estas palabras sean escritas en tu mente y en tu corazón. Inclinemos el rostro. Amante buen Dios y Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, ¿cuántas veces, Señor, como el salmista David, hemos caído, hemos pecado? Pero así, Señor mi Dios, como en este sacrificio que repasamos, tú ya habías hecho provisión para si alguna persona, Señor, tenía contacto con la muerte. Tú también ya hiciste provisión para nosotros, Padre mío, por si nosotros hemos caído, si nos hemos equivocado, si como dice tu palabra nos hemos resbalado. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, que no dejes que el enemigo nos convenza, Señor, que podamos salir fuera de la puerta a buscarte, a recibir, Señor mi Dios, ese perdón. Te ruego, oh Dios, que tú limpies nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servirte. Esto te lo pido y te lo agradezco. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Ciro. Muy lindo su mensaje. Le pertenecemos a Dios. No somos nuestros, sino que todo lo nuestro pertenece a Dios. Así que esperamos que podamos tener esa convicción y podamos vivir de esa forma, sabiendo de que si algo tenemos, si algo somos, lo somos por el Señor. Muchas gracias, Pastor. Y vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar una vez más. El himno preparado en este momento es el himno número 253, Tuyo soy, Jesús. Así que adoremos en respuesta a lo que nos mencionaba el Pastor Ciro recién. Le pertenecemos a Dios. Que podamos cantar y asegurar de que somos del Señor.
Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, motivado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Amén. Esa es mi oración también, que seamos de nuestro Señor y que cada uno de nosotros podamos decirle, Señor, tuyo soy. Y es mi deseo, ya cerrando la programación de esta mañana, que podamos disfrutar de un sábado en la compañía de nuestro Señor, que podamos saber de que Él es nuestro dueño y que Él está a nuestro lado y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que estemos dispuestos al Señor a darle lo mejor a nuestro Dios también. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana. Continuaremos también teniendo un culto de adoración a nuestro Dios. Próximo sábado, Día del Niño Adventista y Día del Aventurero. Así que ya estamos planificando, organizando algunas cositas que sean especiales para los más chicos también de la iglesia. Que Dios los bendiga. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo sábado por este medio.